Estamos conversando con el abogado Yerko Orozco. Él es presidente del Movimiento de Emergencia Nacional por la devolución de los aportes de las AFPs y la seguridad social. A esta hora tenemos mucho que decir sobre las AFPs. Sus saludos, licenciado Yerko Orozco. Muchas gracias por la entrevista, un placer saludarte, saludar a toda Santa Cruz y a toda Bolivia a través de tu canal. Y bueno, decirles que nosotros como movimiento estamos en emergencia en este momento. Sobre las AFPs, ¿cómo funciona esto? Hay mucha gente que está en la nebulosa, hay gente que ha hecho sus aportes por 10, 5, 15, 20 años, otros un año, pero no saben cómo es que funcionan en la realidad, en la práctica. Comentarte de que las AFP son dos actualmente en Santa Cruz, una de ellas es la AFP Previsión, la otra es la AFP Futuro de Bolivia. En cualquiera de las dos existen dos tipos de aportantes voluntarios, quienes van y aportan de manera voluntaria, o individuales como se llama la norma, y los aportantes que somos los obligados, los que trabajamos en empresas privadas, los que trabajamos en instituciones públicas y estamos obligados a aportar. De esa manera es que existen diferencias para poder retirar los aportes. Aquellos que hayan aportado de manera independiente pueden retirar en el plazo de 5 años de aportar. Sin embargo, los que estamos obligados a aportar, los que trabajamos en instituciones públicas o diferentes órganos del Estado, ya sea alcaldía, gobernación, caja o cualquier institución del Estado, nosotros no podemos retirar nuestro dinero a no ser que tengamos la edad de 58 años, que hoy yo he sabido que de manera arbitraria, porque la ley establece 58 años, de manera arbitraria las AFP han subido a 59 años para poder retirar a los 60. Ellos pues tratan de no devolver los dineros, entonces se inventan, qué sé yo, diferentes tipos de normas internas para coartarles el derecho, pero lo que vale aquí es la ley. Cumplen 58 años y pueden retirar sus aportes si es que no cumplen las 120 aportaciones mínimas que establece la ley para poder jubilarse. Cómo también pueden retirar su dinero es a través de cuando uno demuestra que está enfermo con una enfermedad terminal. Puede ser cáncer, puede ser SIDA y diferentes enfermedades que causan la muerte de manera inminente. Y otra manera es quedar discapacitado, ya sea parcial o inhabilitado para el trabajo, de manera total o parcial. De esa forma uno puede retirar. Lamentablemente, con la pandemia, nosotros hemos tenido que recurrir a la solicitud de devolución de nuestros aportes de las AFPs. Una persona que aportó un tiempo X, hablemos de un par de años, ya hubo una primera devolución. Puede ser que una de estas personas no haya retirado ese dinero. ¿Ya no lo puede hacer entonces? Sí, lamentablemente la ley, como era una ley corta, duró 3 meses. Las personas que debían retirar y no retiraron en ese momento y estaban dentro de la clasificación de personas que estaban habilitadas para retirar, ya hoy no lo pueden hacer. Sin embargo, cuando nosotros hicimos o propusimos una ley que es la 812 quebrado 2019-2020, que no le dieron mucha importancia, pero sí sacaron lo más importante lo más sustancial de la norma, que nosotros solicitábamos un porcentaje. Habían algunos grupos que son afines al gobierno que se inventaron por ahí unos cuantos gatos chupamedias del gobierno, que empezaron a reclamar también por los aportes y fueron a ellos los que le entregaron la norma en sus manos, pero no me llamaron a mí, que yo le tiré 1 año y medio de lucha, ¿no es cierto?, para entregarme la ley, porque saben pues que yo no soy del movimiento al socialismo. Entonces pues ellos lamentablemente hicieron un grupo afín al gobierno y le entregaron la ley, pero eso no importa, lo importante es que logramos una devolución, y la persona que tenía que retirar sus aportes y no ha podido retirar es gracias a que el gobierno en el decreto supremo puso los candados. Nosotros teníamos estimado, justamente habíamos nosotros hablado y realizado un documento con el presidente de la Comisión Económica de la Cámara de Diputados para que se devolviera a 1 millón de personas. Del 1,5 millones de personas que están
ahorita como aportantes inactivos y 1 millón de personas como aportantes activos, lo que en total de aportantes a las AFP se hacen 2,5 millones. 1 millón de personas estaba estimado la devolución de los aportes de las AFP, pero lamentablemente, como el gobierno de un principio no nos quiso devolver nuestros aportes, nos daban un montón de vueltas para entregarnos nuestra plata, nuestra propia plata, entonces decidieron ellos que en el decreto supremo reglamentario a la ley a la que nosotros fuimos partícipes, pero que ya en el decreto supremo no nos hicieron participar, o sea, en el reglamento, entonces ellos dijeron, aquí es donde nosotros le ponemos la mano. Entonces solamente pudieron retirar algo así de 400,000 personas. ¿Cómo es que queda esta situación, esta figura, a partir de todo esto que ya sucedió? Porque el gobierno ya está en el control, ¿no?, de las AFPs. En 1997 se realizó la primera ley de pensiones en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, si no recuerdo mal. Yo todavía estaba justamente ese año entrando a la universidad a estudiar Derecho. Pero resulta de que esa ley establecía una jubilación del, si no recuerdo mal, entre el 90 y el 100%. Hoy con la ley 065, la de 2010, en vez de mejorar, en vez de realizar una norma consensuada, lo hacen entre gallos de medianoche, ¿no?, con alguien que no nos representa a todos los trabajadores como es la Central Obrera Nacional, y obviamente que ellos a sus propios intereses realizan una norma con la finalidad de favorecer a ciertos sectores, por un lado. Por otro lado, realizando, tal y como esa Constitución de 2009, la Constitución Política del Estado modificada a propósito, establece ya una gestora pública. Y la ley 065 pues va a complementar, porque la ley general, que es la Constitución, la ley madre, no es una norma detallista, simplemente es una norma a grosso modo amplia. Y lo que van a ser más detallistas son las leyes particulares, como es la ley 065, en la que ya nos clavan una ley para quitarnos obviamente el derecho a tener una jubilación digna y justa. ¿Y qué es lo que nos hacen ahora? Nos jubilan con menos del 30%, lo que significa que si yo ganaba 10,000 bolivianos y debería jubilarme con 10,000 bolivianos como la ley la antigua ley de pensiones, hoy se está jubilando con el 30%, y eso, ni siquiera con el 30% de los últimos 3 meses trabajados. ¿Quién puede vivir con esa jubilación? ¿Ah? Hay mucha gente que en este momento, y esto lo digo públicamente, hay mucha gente que en este momento tienen 300,000, 400,000 bolivianos y se están jubilando con 1.500 bolivianos. Entonces, ¿eso es una jubilación digna? Pregunto, ¿es una jubilación justa? Si antes tenía un nivel de vida para vivir con 10,000 bolivianos, ¿va a poder ahora sostener a su familia con 1.500 bolivianos? Eso no es justo. Y el gobierno sabe y lo hace a propósito. ¿Por qué? Porque lo estiran tanto la jubilación, ¿no?, hasta 110 años. Por eso es que el movimiento de emergencia pide de que se baje la expectativa de vida de 110 años, por lo menos a 90, para que uno pueda disfrutar de sus aportes. Porque ¿qué es lo que hace? Recibe el jubilado unos 10 años sus aportes y va y se muere, peor ahora en pandemia. Entonces, eso no es justo. Tampoco es justo de que vaya a un fondo común para que se beneficie la gente que no tiene muchos aportes porque no trabajó mucho. Sin embargo, el que trabajó mucho le regala plata al que no trabajó mucho. Eso tampoco es justo. Yo creo que ese tipo de doctrina socialista no cabe aquí, ¿no? Debemos ser solidarios, no estoy yo en desacuerdo. Hay que ser solidarios, sí, pero de otra manera. ¿Por qué le digo esto? Resulta de que en ese fondo común que supuestamente sacan, ¿no?, una fracción de ese fondo, sacan una fracción solidaria y le dan a esa persona que no tiene muchos aportes para que pueda jubilarse con un poco más. Pero ese poco más estamos hablando de que si no tenía mucho y se tendría que jubilar con 500 bolivianos, hoy se jubile con 700. Eso no es una gran ayuda, ¿no? Y no nos olvidemos de que ese fondo común, que cuando yo me muero y no disfruté mis aportes, tengo todavía 20 años de aportes que se van al fondo solidario, y de ese fondo solidario, en vez de entregarle a mis hijos, porque resulta que la ley dice que si mis hijos tienen más de 25 años ya no pueden acceder a mis aportes, ¿sabía, no? Entonces, despertemos, queridos compañeros aportantes a nivel nacional y en Santa Cruz, despertemos.
la gestora pública ni las AFP nos están haciendo un favor. Te comento algo más y esto es interesante, porque nosotros sobre ese punto que hace un momento yo decía, estamos pidiendo de que sean hereditarios, la masa hereditaria que sea para el beneficiario o el hijo o los hijos, para que ellos puedan retirar toda la masa hereditaria o recibir la pensión si es que ya están jubilados, pero así tengan 30, 40, 50 años, porque hay mucha gente que se muere a los 90, los papás y los hijos tienen 70. ¿No? Entonces, que lo reciba, pues. No, pero él también es aportante, pero que lo reciba encima, pues, ¿no? Entonces, hay que ser justo, hay que partir de por ahí, hay que ser justo.